7 en punto de la mañana, hora de Venezuela, y comenzamos nuestras entrevistas. Nuestro primer invitado de la semana es Vicente Díaz, está en nuestros estudios, fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Bueno, tu presencia siempre es interesante, yo diría hoy también muy oportuna. Vicente, buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos a ti y a todas las personas que nos están siguiendo. Mira, Bueno, que te están siguiendo a ti, a mí no. a ti también, a ti también. Y que además, mira, en este momento simultáneamente en vivo por radio y por televisión. Sí. Y además Vicente de costa a costa en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Mira, hoy un sector que se autodenomina la disidencia del chavismo dice que hasta ahora estos esfuerzos de negociación han sido incompletos, no están todos los que están, ni están todos los que son, y que debe haber una agenda social. Tú que además has tenido experiencia en estos intentos, ¿cómo analizas este momento para el diálogo? Bueno, mira, primero que siempre en las negociaciones siempre había una agenda social, en todas, en República Dominicana, en Oslo, en Barbados, siempre ha habido, y en México también. Siempre había unos puntos que tienen que ver con la situación económica, la situación social, la situación humanitaria. Siempre había una agenda social. Siempre había una agenda de soberanía, donde se incluye el tema del Esequibo, donde hay coincidencia plena de las partes alrededor de esos temas. De manera que eso no sería una incorporación nueva. Probablemente puede ser una incorporación conversada con otros sectores del mundo económico, del mundo de la gente que trabaja en el activismo social, de la gente que está vinculada a los temas alimentarios y a todos los temas que afectan a los venezolanos, incluyendo el tema de servicios públicos y todas estas cosas, ¿no? Pero indudablemente que son temas que siempre han estado presentes. Así como eso también han estado los temas políticos. Yo creo que aquí el país necesita un acuerdo alrededor de puntos básicos que permita proyectar a Venezuela por encima de las diferencias coyunturales. Aquí hay diferencias importantes entre los sectores políticos y entre sectores económicos y el Estado, pero hay desafíos que son globales, Eduardo. Hay desafíos que son comunes a todos. Por ejemplo, todos necesitamos una mejor educación, un mejor sistema educativo. Y ahí es necesario ponerse de acuerdo todos, no importa quién esté en el poder en algún momento determinado. Porque hay políticas y proyectos que no funcionan en el corto ni en el medio plazo, sino que son inversiones en tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, que requieren una visión de 20, 30 años en el futuro. Porque de resto, entonces, terminan siendo proyectos incompletos. El chavismo tiene 23 años en el poder, pero en el 2024 podría dejar de ser gobierno, o podría continuar, depende del resultado de esas elecciones que van a venir. Pero en todo caso, con independencia de quién esté en el poder en un momento determinado, lo cierto es que tiene que haber proyectos nacionales que nos unan como país. Entonces son puntos que tienen que estar en toda agenda, de manera que son puntos estratégicos de visión de país. Y luego tienen que estar los puntos coyunturales, porque es que aquí hay una situación complicada desde el punto de vista institucional. Aquí hay una ruptura del hilo constitucional, indudablemente, en casi todas las esferas que abarca la Constitución, en materia de derechos humanos, en materia de respeto a la Constitución, en materia de Estado de Derecho, en materia de autonomías institucionales, de balance de poderes, de flexibilidad plástica a la hora de interpretar la Constitución, principalmente del lado del gobierno, pero también por algunos sectores de la oposición que han tenido una interpretación muy elástica de la Constitución, haciéndola un poco tipo plastilina la Constitución, estilándola al máximo para buscar que se acomode a los intereses coyunturales del gobierno principalmente, que es el principal responsable de que la Constitución se cumpla, y apalancado en su control sobre los diferentes poderes. Entonces, Venezuela necesita retomar un pacto constitucional que implique el respeto absoluto de la Constitución por todos los factores que hacen vida política, económica y social en Venezuela. Vicente, ¿tú estás de acuerdo, como dice el gobierno, que el ambiente, la situación actual es
otra, es distinta a los esfuerzos de negociación anteriores, que esta vez hay paz, que hay que reformatear el diálogo? Yo creo que en este momento hay una situación de profundo descontento social que se refleja en todos los números y se refleja en la calle, indudablemente. También hay unos ciertos niveles de reactivación económica en algunos sectores y en algunos lugares geográficos que ojalá que se extiendan y se profundicen a todo el país. Indudablemente que en cada coyuntura las situaciones van cambiando, pero la diferencia de fondo permanece. Entonces, los procesos de negociación tienen que continuar y tienen que desarrollarse tomando en cuenta las realidades coyunturales. Ahorita hay una realidad coyuntural. ¿Cuál es la realidad coyuntural? Que aquí hubo un forcejeo entre factores de la oposición y factores del gobierno y esa batalla que empezó en el 2019, pero que ya venía de antes, la ganó el gobierno. La ganó el gobierno, indudablemente. Eso es indudable que es de esa manera. Lo cual no quiere decir que el sentimiento opositor haya sido derrotado, ni quiere decir que el descontento haya sido derrotado. No, eso sigue estando allí. Y la prueba de eso es el resultado de las elecciones del 21 de noviembre, donde la mayoría del voto popular fue en contra del gobierno, a pesar de que por las circunstancias de las divisiones dentro del campo opositor y las maniobras que hizo el gobierno para escamotearle sus tarjetas a diferentes partidos políticos, hizo que ese voto a nivel de gobernaciones se dispersara. Pero la mayor parte del voto popular fue para los factores de oposición. Inclusive en la cuna del chavismo, que es Barinas, quiere decir que hay una ola de malestar y descontento que sigue existiendo y que tiene que tener canales de expresión. Esos canales de expresión se tienen que expresar de la manera institucional como dice la Constitución y no por la vía de tratar de buscar alternativas, que haya alternativa al poder por vías extraconstitucionales. No debe ser de esa manera porque eso es lo que nos hace es entrar en una espiral de conflicto que siempre va a ganar el gobierno, siempre lo va a ganar. Vicente, el éxito de todo esfuerzo de negociación en Venezuela que beneficia a los venezolanos pasa por el éxito del diálogo interno de la oposición actualmente, dentro de esa dispersión, esa atomización que muchos notan. Bueno, yo creo que la oposición permanentemente debería estar negociando y dialogando En sí misma. en sí misma, porque recordemos una cosa, el conjunto de los partidos opositores son adversarios entre ellos mismos, indudablemente, porque son partidos democráticos y compiten Por naturaleza. por naturaleza. Y nadie funda un partido, y nadie se mete en un partido, y nadie milita en un partido, y nadie dedica parte de su vida a un partido con el objetivo de ser todo el tiempo oposición. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Cuando alguien se mete en un partido es para defender algunas causas, porque algunos partidos asumen causas que tienen que ver con el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento de libertades económicas, diferentes causas, pero que asumen que ejerciendo esas causas desde el poder pueden ser mucho más efectivos que ejerciéndolas desde la oposición. Por eso pretenden y quieren y aspiran a llegar a posiciones de poder. Esas posiciones de poder hacen que los partidos de oposición compitan entre ellos. Y los del polo patriótico también, ellos compiten entre ellos. Prueba de eso es que cuando Chávez llama a que todos los partidos cesen su actividad en el 2006 y conformen un solo partido llamado el PSUV, unos aceptaron dentro del bloque del gobierno y otros no. Y hoy vemos, por ejemplo, una profunda ruptura entre el Partido Comunista de Venezuela, que hoy ejerce una férrea oposición con el único diputado que tienen en la Asamblea Nacional a las políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba descontento, se sentía maltratado, está en desacuerdo con desarrollos políticos allí. De manera que ahí hay competencia en ambos lados. Lo que pasa es que la competencia del lado opositor es una competencia que se hace pública y se dicen cosas por Twitter y no tienen el poder del Ejecutivo que lo utiliza para mantener la disidencia y para mantener las diferencias de bajo perfil. Pero es natural y normal que los partidos opositores tengan diferencias. Y aquí plantearse, aspirar que la oposición actúe como un solo partido, eso no va a pasar.
ni puede pasar, porque hay profundas diferencias entre partidos que son socialdemócratas y partidos que son de tendencia social cristiana, de partidos que son de tendencia progresista y partidos que son de tendencia conservadora. Hay diferencias políticas. ¿Qué une a la oposición? El descontento, la necesidad de que haya cambio político, la búsqueda del retorno a la Constitución. Digamos, son los factores que tienen que unir a los sectores de oposición que están de acuerdo con eso, ¿no? Hay otros que no están de acuerdo con eso, pero que están de acuerdo con eso tienen que buscar la forma de andar un camino común. Y eso tiene que ser conversando y negociando entre ellos. Entonces sí, la respuesta es sí. Es indispensable que la oposición mantenga conversaciones permanentes entre ellos para poder construir las coaliciones electorales que se requieren de cara al 2024 y 2025. Recordemos que eso es un solo bloque electoral. Lo que pasa en el 2024 afecta lo del 2025. ¿Recuerda qué va a pasar el 2025? ¿Qué está previsto? En el 2024 se elige el presidente de la República, Ajá. pero en el 2025 se eligen el resto de los cargos de elección popular, es decir, gobernadores, alcaldes, diputados, legisladores regionales y concejales. Es decir, todos los otros cargos de elección popular se eligen en el 2025, porque se vence su periodo. Cualquier pelusa, diría Oscar Llanes. Entonces, claro, lo que pasa en el 2024, quien gane en el 2024, por supuesto que va a tener un mejor chance de salir mejor posicionado en el 2025, indudablemente. Pero si quien pierda queda en muy buena posición y tiene un resultado bastante adecuado, va a tener un impacto muy positivo en el 2025, sea quien sea. Entonces, esto hay que verlo como un solo bloque. Si esto se ve separado y empiezan a hablar del 2025 en el 2024, cuando hayan terminado las elecciones, el gobierno le lleva una ventaja enorme. Ya hoy por hoy, Nicolás Maduro está en campaña. Está en campaña. Ya vemos el super bigote en la televisión y vemos que están por fin medio regularizando en algunos sectores el CLAP que venía siendo un desastre. Todavía sigue siendo un desastre, pero están medio tratando de regularizar. Han aceptado cierta liberalización espontánea de la economía que ha permitido mantener la nariz fuera del agua a sectores que estaban ahogados y han permitido, como tú sabes, la dolarización de la economía, que antes tú hablabas de dólar, no lo podías mencionar. La gente hablaba de lechuga, que si el repollo verde, que si la coliflor verde. Ahora puedes hablar de dólares sin problema porque no te penalizan por eso. Oye, Vicente, tú has sido testigo, no solamente como un mediador en, tú lo decías, República Dominicana, Noruega, Barbados, y también te ha tocado ser parte de la historia como rector en momentos cruciales. Aquí hay gente escéptica que dice que en Venezuela no es posible llegar al 2024 y hacer elecciones libres. Pero tú has dicho también la importancia que tiene el 2025. Yo quisiera tu mensaje. ¿Cuál es la lógica de Vicente Díaz al regreso con respecto a esa perspectiva? Una lógica que debe llegarle desde tu mensaje, tu convicción, a todos los venezolanos, incluyendo los candidatos del 2024 y 2025 y también a quienes nos toque votar. Amigos, regresaremos. 7:18 minutos con nosotros Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Vicente, aquí hay gente que dice que la salida es electoral, que el camino debe ser una construcción electoral, pero hay otra gente que dice que aquí no hay posibilidad de elecciones libres, que es imposible llegar a ese escenario. Y tú acabas de describir la dimensión, la importancia que tienen el 2024 enrocado con el 2025. ¿Cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu mensaje para los escépticos con respecto a la definición electoral de nuestro momento, de nuestra historia? Mira, Eduardo, esa lógica política y militar que ha guiado la acción política y militar desde que el mundo es mundo, que es divide y vencerás, divide a tu adversario y vencerás, es la lógica que reproduce el chavismo desde el poder permanentemente. Su estrategia es tratar de dividir a los sectores de oposición. Yo no los culpo. Esa es la política que en este juego de ajedrez duro que hemos tenido, bueno, es el intento de ellos.
Yo lo que digo es que lo que no debe suceder es que la oposición lo permita. Si ese es el guión del gobierno, ese no puede ser el guión de la oposición. Entonces, el gobierno tiene dos estrategias para esto. La primera es tratar de que el elector, el elector potencial, el que está inscrito en el registro electoral o se va a inscribir en el registro electoral, que de paso llamó a todos los ciudadanos venezolanos a actualizarse en el registro electoral y a los que no se han inscrito a que se inscriban. Y es permanente, no tienen que esperar una jornada, pueden ir a cualquier oficina del CNE e inscribirse. Pero lo que le interesa es dividir al elector en dos bloques. El bloque de los que quieren participar y asumen que el voto elige con independencia de las circunstancias, es decir, saben que hay problemas con los partidos, que hay ventajismo, que el gobierno juega con marramucia porque usa recursos públicos, que inhabilita cuando quiere. Eso lo saben, pero también saben que a pesar de eso se le ha ganado y a pesar de eso se le puede ganar de nuevo. Y la prueba de esto es, como te dije, las elecciones del 2020, del 21 de noviembre, donde la oposición gana, por cierto, la mayor cantidad de alcaldías en su historia. Y no ganó la mayor cantidad de gobernaciones en su historia porque se dispersó el bloqueo, el voto opositor en diferentes candidatos. Y el 9 de enero, que fue contundente Y también. el 9 de enero, que el gobierno hizo lo posible, bueno, no permitió que el ganador ejerciera, a pesar de que reconoce que ganó. Entonces dice que no, que estaba inhabilitado de antes, inventa una marramucia allí para que no deja que el superlano ejerciera. Luego ponen a otra persona de voluntad popular y tampoco permiten que sea candidato. Luego ponen a otra persona y tampoco permiten que sea candidato. Y la oposición inteligentemente jugó, bueno, pero nosotros no vamos a pasar a no votar, lo que el gobierno quería. El gobierno lo que quería era, bueno, pues entonces así no voy. Y la oposición dijo, no, sí voy. Y voy de todas maneras, y me quitas uno y voy a poner otro. Y bueno, así fueron sustituyendo candidaturas hasta que llegaron al actual gobernador de Barinas que gana, que es Garrido, ¿no? Y en Barinas. En Barinas, jugaron inteligentemente. No siguieron el guión del gobierno, porque el gobierno quiere que una parte de la oposición se abstenga, que es la que tú mencionas. Entonces el gobierno alimenta y algunos factores de oposición contribuyen con el cuento de que el voto no elige, de que el voto lo pueden cambiar, que las máquinas, que el voto tiene que ser manual, que, bueno, todas estas cosas. Ahorita en el informe de la Unión Europea, por ejemplo, el que presenta la señora Isabel Santos, ellos vinieron para acá, señalan todas las críticas que tienen que señalar, que eran de antemano conocidos por todos: ventajismo, inhabilitaciones, presos políticos, partidos que les han escamoteado sus siglas y sus marcas políticas, todas estas cosas. Señalan todo lo que tienen que señalar. Pero al mismo tiempo reconocen que el voto elige, ¿no? Que la gente va a votar y por quien votó, así salió reconocido por el sistema electoral, fueron contabilizados pulcramente los votos y el resultado fue el que se obtuvo, como te estoy diciendo. La mayor parte de los votos fueron para sectores de la oposición y la mayor parte no se ganaron la mayor parte de las gobernaciones o alcaldías porque se dispersó el voto opositor en diferentes bloques. Ahora, el gobierno intenta que haya electores que quieren votar, pero que no confían en el sistema electoral. O piensan que de todas maneras le van a robar el voto. O que piensan que nunca van a reconocer. Entonces, esa es la primera cosa. Hay una batalla psicológica que el gobierno ha emprendido permanentemente para hacer que efectivamente la gente, algún sector, piense eso, porque es muy bueno que una parte del electorado diga no voy a votar. Luego de ese primer bloque de división, que es entre los que van a votar y los que no van a votar porque piensan que su voto no elige, entonces pasan a la otra parte, que es que de los que sí van a votar, entonces trata de dividirlo en diferentes bloques, de que no se unan. Y entonces a uno con unos conversa, con otros no conversa, y tiene su jueguito para tratar de que peleen entre ellos y se dispersen. Bueno, esa es la táctica del gobierno. Ahora, si la oposición acepta ese guión y acepta que esa es la forma como va a jugar, obviamente que le está haciendo el mandado al gobierno. Entonces, quienes están detrás de toda esa campaña de que el voto no elige son gente que termina sin querer, haciéndole el juego al gobierno. El voto en Venezuela elige. Que es un campo minado, que hay cantidad de obstáculos, que hay dificultades, que uno es una carrera entre iguales, que para uno es una carrera de 100 metros plano y la otra es una carrera
de una maratón con obstáculos, es cierto. Pero eso lo que significa que la oposición se tiene que ejercitar mejor, significa que tiene que prepararse mejor, tiene que organizarse mejor y repetir lo que ya hizo en el 2015, cuando gana la elección de manera arrolladora frente a un gobierno que utilizó todos los recursos. Yo no sé si tú recuerdas una cuña donde aparecían unos motorizados del gobierno diciendo que ellos ganaban sea como sea, ¿no? Y sale un señor que tiene un programa de televisión que dice, no volverán ni por las buenas ni por las malas. Es decir, como diciendo, aquí no van a ganar nunca. Esas son tácticas electorales. Para hacer que la gente diga, no, olvídate de eso. Para Estamos desanimar. perdidos, me desencanto, ahí no hay nada que hacer. Ahora, Vicente, me quedan 2 minutos. Pareciera que hay diálogo en este momento, aunque no sea el que formalmente se conoce, pero paralelamente hay escenarios, tú ves que el sector privado, los gremios dicen estamos conversando. ¿Tú crees que hay mejores condiciones que antes, que en los episodios que te tocó a ti ser miembro del equipo mediador para alcanzar un diálogo? ¿Hay alguna diferencia sustancial que tú destacarías, ya para terminar? Bueno, mira, cada ciclo de negociación es diferente, ¿no? Indudablemente. Y efectivamente, aquí hay procesos de negociación. Yo lo que le he dicho a diferentes factores, que es preferible que no haya un México todavía a que haya un México que fracase. Qué interesante. Porque cada ciclo de negociación que se monta y luego no tiene éxito, dificulta un nuevo ciclo de negociación. Entonces, es preferible que cuando se vaya a México, si es que se reactiva México, o el formato que al final se acuerde, es preferible que eso se active una vez haya ciertos acuerdos mínimos. Es como cuando se organizan esas cumbres presidenciales, Eduardo, Sí. ¿no? Donde, bueno, Que solo queda la foto al final. van los presidentes y con mucho protocolo, se saludan, y bueno, tú ves que en día y medio, o en un día, o en media mañana, o en 2 días, llegan unos acuerdos estratégicos fundamentales que pueden cambiar el mundo. Y tú dices, bueno, esta gente son unos genios. No, es que esas cumbres, para que se produzcan, pasan 3 años. Y durante 3 años son equipos técnicos Claro. y estratégicos trabajando en esos acuerdos. Cuando llegan a firmarse es porque los acuerdos están ya prácticamente cocinados y solamente es terminar de acomodarlos. Yo digo que eso se tiene que hacer desde ya, y solamente activar un proceso público como el de México con garantía internacional y acompañamiento y todo eso cuando ya haya cosas concretas que firmar y que sellar, poner el sello del visto bueno. Bueno, muchísimas gracias, Vicente Díaz. Es preferible que no haya un México todavía a que haya un México que fracase. Gracias por este análisis y espero pronto tenerte de regreso. Seguro, Eduardo. Saludo a ti y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon, ¿no? Así es, dentro y fuera de Venezuela. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro del equipo negociador en Noruega y en República Dominicana. Sigan allí.